Buenos días. ¿Cómo está Saraí? Bien, profe, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Todo en orden. Pues vamos a empezar. Vamos a seguir con los Patrimonio Mundial de la Humanidad. Nomás déjenme seguir aceptando a los que se siguen conectando. Y ahorita iniciamos. ¿Yo? Luis, Pues que no sé si voy a quedarme. Luis. ¿Sí me escuchas, Luis? ¿Hola? Luis. Sí, sí lo escucho. Ok, nomás apague su micrófono, por favor, porque hace ratito bloqueé el micrófono porque estaba interfiriendo en la clase, ¿va? Ah, ok, perdón. Nomás hay que bloquear el micrófono tantito para que pueda usted hablar en su casa con los que está hablando y así no interfiere a los demás, ¿verdad? Porque no escuchan, entonces se hace un descontrol. Por favor. Buenos días, jóvenes. Vamos a seguir ahora con los siguientes patrimonios de la humanidad. En este caso, el día de ayer vimos lo que era la reserva de la biosfera de Siancán en península de Yucatán, la ciudad prehispánica y parque natural de Palenque. También vimos lo que era el centro histórico de la Ciudad de México y lago de Xochimilco. También vimos lo que era la ciudad prehispánica de Teotihuacán. También vimos lo que era el centro histórico de Oaxaca y sitio arqueológico de Monte Albán. Ahora vamos a hablar del centro histórico de la ciudad de Puebla. El centro histórico de la ciudad de Puebla también es muy bonito. O sea, Puebla es una ciudad también con mucha historia. Nomás aguanten un segundito, por favor. El centro histórico de Puebla Puebla, capital del estado del mismo nombre, se localiza a unos 100 kilómetros al este de México, consolidada por el Popocatépetl e Iztaccíhuatl y la Malinche. La ciudad fue fundada en 1531 y el objetivo inicial que tuvo fue tener una villa para que la habitaran exclusivamente los españoles en el camino entre Veracruz y México. Puebla se caracteriza por su señorial arquitectura colonial, tanto civil como religiosa, la cual se ha conservado magníficamente y hace que el caminar en las calles de su centro histórico sea una extraordinaria experiencia. Se puede contemplar las variadas fachadas que combinan armónicamente azulejos y ladrillos, con relieves de argamasa blanca con la interpretación poblana del estilo barroco. Entre los edificios más representativos se encuentra la fabulosa catedral, construida entre los siglos XVI y XVII,
considerada como uno de los museos más importantes del arte novohispano, por todos los tesoros que alberga. El templo de Santo Domingo y la impresionante capilla del Rosario, obra del siglo XVII, que fue calificada en su época como la Casa de Oro. El templo conventual de Nuestra Señora del Carmen, un bello ejemplo del barroco poblano. El templo conventual de San Francisco con 14 grandes tableros de azulejos poblanos en su portada. El templo de la Compañía con una sacristía decorada con grandes lienzos de finales del siglo XVII. El Museo Amparo en un histórico edificio del siglo XVI. El Palacio Municipal con una peculiar arquitectura isabelina. El Palacio del Arzobispado, el antiguo seminario tridentino con la notable biblioteca palaciana con sus estantes de cedro de 1773. La Casa de los Muñecos, con 16 figuras semidesnudas, colocadas en su fachada la Casa del Alfeñique y su curiosa ornamentación en argamasa blanca y muchas otras cosas cubiertos con coloridos azulejos. De hecho, los templos ricamente ornamentados le han concedido el título de relicario de América. Puebla tiene para ofrecer a sus visitantes una de las cocinas conventuales más exquisitas del país, famosa por los dulces tradicionales como los camotes y las típicas tortitas de Santa Clara, y por supuesto el mole. ¿Qué pueden ver en Puebla? La arqueología, la arquitectura colonial, los atractivos turísticos, los museos, las maravillas naturales, los patrimonios mundial de la humanidad, los pueblos mágicos. Ahora, ¿qué pueden hacer? Hay aventura y ecoturismo, tiene mucha artesanía, tiene mucha gastronomía y tiene parques recreativos. Y algo también muy importante, pues tiene mucha variedad de hoteles donde hospedarse. Ahora bien, ahora vamos a ver el pueblo histórico de Guanajuato. Nada más aguántenme tantito. Esta ciudad fue fundada por los españoles a comienzos del siglo XV y se convirtió en el primer centro mundial de extracción de la plata en el siglo XVIII. Ahora bien, esta riqueza propició la construcción de grandes inmuebles religiosos, civiles e industriales, así como de toda una infraestructura que incluía calles subterráneas, túneles, presas e instalaciones mineras, tanto en el área central como en las colonias vecinas. Se destaca la Boca del Infierno, un tiro de mina de 12 metros de diámetro y 600 metros de profundidad. En cuanto a su arquitectura religiosa, Guanajuato posee varios de los más bellos ejemplos de la arquitectura barroca en América, como la Iglesia de la Compañía, construida en 1745 a 1765, con impresionantes
pinturas del siglo XVIII de autores como Miguel Cabrera y la iglesia de la Valenciana, que se construyó de 1765 a 1788 con la cantera rosa. En su interior cuenta con retablos dorados y un púlpito con incrustaciones de marfil y maderas preciosas. De hecho, el planteamiento arquitectónico y los adornos presentes en las construcciones barricas y neoclásicas de la ciudad, levantadas a impulso de la prosperidad minera, tuvieron una gran influencia en la arquitectura y el urbanismo de la región. Guanajuato también ha sido protagonista de acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia de México, ya que tuvo un lugar preponderante en los movimientos de independencia. Al recorrer sus diversos callejones, el visitante encuentra una ciudad llena de encanto y romanticismo, con una atmósfera única que ha dado origen a múltiples leyendas, como es el caso del Callejón del Beso y el Callejón de la Condesa. Otro de sus atractivos son el Teatro Juárez, la Alhóndiga de Granaditas, la calle Miguel Hidalgo, la Casa del Conde Raúl y Valenciana, el Mercado Hidalgo, el Jardín Unión, la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato y la Iglesia de San Diego, el funicular, el Museo de las Momias, entre otros muchos. Guanajuato es también sede de uno de los eventos culturales más importantes a nivel internacional, el Festival Cervantino, donde expresiones artísticas de todo el mundo se dan cita en esta histórica ciudad. Las minas adyacentes, que es la historia de las minas que dan origen a esta ciudad, que comienzan en 1548, cuando se empiezan a trabajar los primeros tiros de minas en Rayas y Mellado. En este mismo año, cuando a través de la Bocamina de San Ramón se descubre la famosa Veta Madre de Guanajuato, que corre a lo largo de los cerros que limitan la Cañada Guanajuatense por el norte y el noreste, y se convierte en la más importante de Guanajuato durante todo el periodo virreinal. Es una mina que tuvo una profundidad de 350 metros y actualmente hay una hacienda en donde se puede revivir la historia del lugar. La Bocamina de San Cayetano fue una de las primeras obras mineras y la que originó la bonanza de la mina valenciana, donde llegó a producirse la quinta parte del oro y de la plata a nivel mundial. Y luego hablamos de la mina de Cata, que ya cuenta con un templo del siglo XVII, con una hermosa fachada barroca realizada en cantera rosa. La mina de Rayas, descubiertas en 1558 por el arriero Juan Rayas. El yacimiento tiene una profundidad de 400 metros, lo que lo convirtió en su tiempo en el de mayor hondura en el mundo. Cerca se encuentran los vestigios del templo principal. Mina de Valenciana es la de mayor riqueza de plata y una de las más famosas de Guanajuato. Durante 250 años fue capaz de producir hasta el 30% de la producción mundial de plata y hasta la fecha se mantiene en operación. Esta mina llegó a tener 450 metros de profundidad y está a más de 10,000 mineros. Mina experimental El Nopal. La mina comenzó su actividad antes de 1868, cuando se formó la compañía Negociación Minera del Nopal y anexas. Actualmente, como parte de la Universidad de Guanajuato,
Es un lugar donde se llevan a cabo prácticas y visitas turísticas. ¿Qué ver? Pues hay arqueología, atractivos turísticos, museos, maravillas naturales, patrimonio de la humanidad, pueblos mágicos, rutas turísticas. ¿Qué podemos hacer? Pues hay turismo de aventura, ecoturismo, artesanías, gastronomía, parques recreativos y también pues hay una gran variedad de hoteles donde nos podemos hospedar. Ahora vamos con ciudad prehispánica de Chichén Itzá. La ciudad prehispánica de Chichén Itzá es una de las más hermosas que tenemos dentro de la República Mexicana. De hecho, es una de las maravillas que tenemos. Ya está resguardado este lugar, o sea, sí pueden ir a visitarla, pero ya no se pueden subir a la pirámide, perdón. Y hay mucho turismo para allá. Vamos a hablar un poquito de la ciudad prehispánica de Chichén Itzá. Chichén Itzá se localiza a 128 kilómetros al sureste de Mérida y recibe más de 1 millón de turistas al año. Y es la ciudad maya más famosa del mundo. En su momento de mayor esplendor, llegó a ser el centro religioso, económico y político de mayor relevancia en la región. Fue fundada hacia 525 años después de Cristo por los Chanes de Bacalar, un grupo maya que también fundaría ciudades como Ekbalam y Motul. Alrededor del año 800 después de Cristo, los toltecas invadieron la zona, fusionando las dos culturas. Al final del periodo clásico tardío, hacia el siglo IX, Chichén se convirtió en uno de los centros políticos más importantes del Mayab, y del 900 al 1500 después de Cristo, la ciudad era un centro de poder dentro de la península de Yucatán que llegó a abarcar los 25 kilómetros cuadrados. Chichén Itzá abarca un espacio de 6.5 kilómetros cuadrados y los visitantes pueden recorrerlo por completo en tan solo un día. La zona arqueológica se compone de dos zonas. La parte sur tiene sus orígenes en el siglo VII y tiene construcciones de estilo maya puc, propias de la región de Yucatán. Mientras que la zona central de Chichén Itzá, construida en el siglo X con el arribo de los toltecas, muestra una clara combinación del estilo puc y el tolteca. La sección de Chichén Itzá que actualmente se puede visitar está integrada por 17 estructuras y 2 cenotes. Entre los edificios que han sobrevivido el paso del tiempo figuran el castillo de Cuculcán, mide 60 metros por lado en la base, se elevan en 9 cuerpos a una altura de 24 metros, de acuerdo a sus medidas y características, representa un calendario. Es mundialmente famoso por el fenómeno del equinoccio solar, donde se observa en la escalera norte una proyección solar consistente en 7 triángulos de luz invertidos que crean la apariencia de una serpiente que gradualmente baja por una de las escaleras.
hasta la cabeza ubicada en la parte baja de la pirámide. El templo de los guerreros debe su nombre a los bajorrelieves que decoran sus pilastras, en donde se muestran guerreros sujetando a sus prisioneros. Se destaca la imagen del Chacmol que custodia la entrada. Las monjas en una serie de estructuras de superposición que era utilizado como un palacio. El conjunto del caracol se compone de la torre del edificio, de planta circular y 2 plataformas o terrazas en rectángulo sobrepuestas. Este edificio era utilizado para realizar observaciones astronómicas. El templo de los jaguares cuenta con interesantes representaciones de guerreros, sacerdotes, animales y plantas acuáticas. El juego de pelota es el más grande de toda Mesoamérica, con 168 metros de largo. El cenote sagrado se ubica al fondo de un Sarsibé, camino maya, y tiene un diámetro de 60 metros. Era el corazón de las actividades religiosas, no solo de la ciudad de Chichén Itzá, sino de toda la zona maya. Fue motivo de culto al dios Chac, señor de las lluvias. De su fondo han sido extraídos objetos de oro, jade, cobre, tela y cestería, que fueron arrojados como ofrendas ceremoniales. Chichén Itzá fue declarada como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. ¿Qué podemos ver? Pues podemos ver arquitectura colonial, igual atractivos turísticos, museos, maravillas naturales, pueblos mágicos y rutas turísticas. ¿Qué podemos hacer? Pues hay turismo de aventura y ecoturismo. Podemos ir a comprar artesanías, gastronomía y parques recreativos. Y aquí los hoteles, bueno, dentro de Chichén Itzá está el hotel que es el Mayalán. Ese es el que conviene ir y ya no te quieres mover. O la otra opción es llegar hay mucha variedad de hoteles en lo que es Mérida, Yucatán. ¿Ok? Eso es lo más importante del centro histórico de Chichén Itzá. Ahora vamos a ver el centro histórico de Morelia. Ese centro histórico de Morelia también tiene mucha, ¿cómo se llama? Historia. Y aparte es muy bonito, la verdad. Vamos a hablar sobre el centro histórico de Morelia, que es un patrimonio cultural de la humanidad. El centro histórico de la ciudad de Morelia, está constituido por 271 hectáreas, 219 manzanas, 15 plazas y 1,113 monumentos. Un conjunto de gran valor por la armonía, calidad constructiva y unidad plástica, que representan los diferentes estilos arquitectónicos que son testimonio viviente de la historia de la arquitectura de México. Esta es la principal razón por la cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 13 de diciembre de 1991. La zona de monumentos históricos constituye en América un modelo original de desarrollo urbano del siglo XVI, la mezcla de la arquitectura renacentista española con los ecos mesoamericanos y resulta preciosa, aunque tal vez lo más llamativo sea el color rosado de sus edificios, que le dan un aspecto distintivo. Y luego vamos a hablar sobre el estilo barroco de sus numerosos monumentos. Se expresa aquí con un lenguaje diferente. Su belleza está plasmada en la
verticalidad y el equilibrio de los inmuebles, en el volumen imponente de sus torres, en la armonía de los conjuntos arquitectónicos y en el uso racional de los elementos ornamentales. La historia arquitectónica de la ciudad puede leerse en sus más de 200 edificios históricos, construidos con la piedra de color rosa característica de la región, por lo cual se suele llamar ciudad de la cantera rosa. A Morelia estos monumentos ponen de manifiesto la magistral y ecléctica función del espíritu medieval, con elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos. Lo mejor de todo es que la Morelia que hoy podemos ver es la misma que pisaron sus habitantes y colonos en el siglo XVI. Más de 200 majestuosos edificios llenos de historia, testigos de un pasado de esplendor, esperan en esta ciudad mexicana orgullosa de compartir arte, cultura e historia con cada persona que la visita. Cabe destacar que el centro histórico de Morelia es el único en México que no tiene un zócalo. Aquí entre los templos más importantes es el Templo de las Rosas, la Plaza y Mercado de Antojitos de San Agustín y antiguo Palacio de Justicia. Ahora vamos a ver otro Patrimonio Mundial de la Humanidad, que es la ciudad prehispánica del Tajín. Si se fijan, la mayoría de los patrimonios, de los patrimonios mundial, Patrimonio Mundial de la Humanidad, pues son pirámides, la mayoría. La ciudad prehispánica del Tajín, situada en el estado de Veracruz, la ciudad del Tajín alcanzó su apogeo entre los inicios del siglo IX y los del XIII, llegando a ser la más importante del nordeste de Mesoamérica, después de la caída del imperio de Teotihuacán. Su influencia actual se extendió por toda la región del Golfo, penetrando también en la región maya y las altiplanicies del centro de México. Su arquitectura es única en toda Mesoamérica y se caracteriza por los relieves sumamente elaborados de las columnas y los frisos. En la pirámide de los nichos considera una obra maestra de la antigua arquitectura mexicana y americana. Se pone de manifiesto el significado astronómico y simbólico de los edificios. El Tajín es un vivo y notable ejemplo de la grandeza e importancia de las culturas prehispánicas de México. Año de inscripción fue en el 1992 y el Tajín fue prehispánico, es la ciudad prehispánica. Ese también vale mucho la pena conocerlo. Ahora vamos a ver el santuario de la ballena en el Vizcaíno, que también es muy importante. Eso se da en Baja California. En la ballena.
múltiples ubicaciones: Laguna Ojo de Liebre y Laguna San Ignacio. El santuario se ubica en la parte central de la península de Baja California y cuenta con ecosistemas únicos y una gran riqueza en biodiversidad, con una extensión de 25,000 kilómetros cuadrados en el área natural protegida más grande del país. La reserva incluye el ecosistema de la Sierra Pláceres, la Sierra de la Santa Clara y la Sierra de San Francisco. Las lagunas costeras del Ojo de Liebre y San Ignacio y los esteros, la Bocana, el Coyote, el Cardón, el Dátil en la Laguna San Ignacio. La diversidad de los ambientes físicos y climáticos han permitido el desarrollo de una vida silvestre muy rica. En la porción terrestre de la reserva se han encontrado 463 especies de flora y 308 especies de vertebrados terrestres y marinos, excluyendo los peces, de los cuales 4 son anfibios, 43 reptiles, 192 aves y 69 mamíferos. Con 450 kilómetros de litorales, cuenta con un ecosistema marino y lacustre muy rico. Aquí se ubican los bancos más ricos de abulón y langosta de Norteamérica. Además, el santuario de ballenas del Vizcaíno es el lugar más importante en el mundo para proteger a la población de ballena gris, el Chirictylus robustus. Este cactáceo viaja a 8,000 kilómetros de Chulchi en el círculo ártico hasta las lagunas del Ojo del Liebre y San Ignacio, y durante los meses de diciembre a abril se aparea y se reproduce. En el área también se pueden encontrar becerros marinos, leones marinos californianos, elefantes marinos, serpientes serpientrionales, ballenas azules y 4 especies de tortugas marinas en peligro de extinción. Cada año nacen más de 1,000 ballenatos en las lagunas, aumentando paulatinamente la población de ballenas grises. Las lagunas y esteros reciben anualmente miles de aves acuáticas que migran del norte. Esta zona es considerada como una de las áreas más importantes de invernación de aves de la ruta migratoria del Pacífico. ¿Qué podemos ver? Arquitectura colonial, maravillas naturales, Los Cabos, La Paz, Loreto, rutas turísticas. ¿Qué podemos hacer? Aventura en Los Cabos, aventura en La Paz, comprar artesanías, gastronomía y visitar parques recreativos. Y hoteles, hay mucha variedad tanto en Los Cabos, en La Paz, en Loreto. Eso es lo más importante de la ballena en el Vizcaíno. Ahora vamos a hablar del centro histórico de la ciudad de ¿cómo se llama? De Zacatecas. El centro histórico de Zacatecas, ciertas ciudades en México son verdaderos museos al aire libre de tantos tesoros que tienen en su acervo histórico, arquitectónico y cultural. La capital del estado de Zacatecas, ciudad homónima,
y bella pertenece a esta clase de ciudades. No es casual que la ciudad de Zacatecas, o mejor dicho, su admirable centro histórico, hayan sido declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es que la riqueza arquitectónica de este urbe colonial, manifestado de manera brillante por su centro histórico, en cierto sentido nos permita conocer lo mejor de México. Zacatecas es un caudal inagotable de maravillas turísticas y culturales. El centro histórico de Zacatecas fue agregado en 1993 al registro de Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Las razones por las que fue incluido este espacio urbano se relacionan con sus valiosos elementos culturales, sus numerosas fachadas barrocas y su proyección armónica. En esta última, diferentes elementos ornamentales indígenas se mezclan con adornos europeos. Tras su fundación el 8 de septiembre de 1546, la ciudad de Zacatecas se transformó en una de las más importantes de la Nueva España. Todo ello se debió a su pujanza minera y gracias a ella fueron construidos los edificios más representativos de su centro histórico. Entre las construcciones imperdibles del centro histórico de Zacatecas sobresale el Templo de Santo Domingo, ubicado cerca del Museo Pedro Coronal. Es un edificio construido en 1746 y tiene una hermosa fachada barroca, flanqueada por campanarios gemelos adornados con mosaicos de colores blanco y azul. No lejos de ahí tenemos la iglesia de San Agustín, cuyos orígenes se remontan a 1617, con una portada con magníficos adornos de piedras talladas. No hay que perderse tampoco en el centro histórico de Zacatecas la admirable catedral, uno de los edificios coloniales de mayor importancia en toda la región. Edificada entre 1707 y 1752 y posteriormente sus campanarios entre 1785 y 1904, está elaborada con cantera rosa y en una obra maestra de la arquitectura, de mampostería fina. Tiene 3 fachadas y numerosas columnas. Su interior es grato contraste en sombrío y sobrio. Estamos ante uno de los mejores ejemplos del llamado barroco mexicano. Otros elementos magníficos del centro histórico de Zacatecas son la Plaza de Armas, construida en el siglo XVIII, el Palacio de Gobierno, construido en 1727, el Emporio Zacatecas y el Pueblo de la Mala Noche, el Acueducto del Cubo y el Teatro Calderón, entre varios más. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, ya que está por terminarse el tiempo. Los que no hayan entregado tareas, ahí se los encargo mucho para ponernos en el orden, ¿va? Que tengan un excelente fin de semana y los veo el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias, profe. No hay de qué, cuídense mucho. Si hay alguna duda, le hablamos en la próxima clase, porque ya me va a sacar. Sí. ¿Vale?